Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy tengo un maquillaje muy sencillo para ti, para que tú disfrutes este Halloween y puedas asombrar a todas tus amistades con este maquillaje de estilo fantasma de Ghostbusters. El proceso está súper fácil, así que sigue los pasos conmigo, aprende a hacerlo y sobre todo, mándame las fotos cuando lo tengas. ¿Listos? Vamos rapidísimo con el maquillaje. Bueno, estos spraycitos para pintarse el pelo los compré en una tienda que se llama Sally, que encuentras en todas las plazas de México. Siempre que hago este tipo de looks, me gusta hacer el peinado o el color del pelo primero, porque siento como que me va metiendo en personaje. Si te fijas, no estoy pintando parejo. Primero puse una base blanca o platinada para que agarren los demás colores, y después con este verde y con este azul eléctrico manché. Y eso para mí es parte del secreto psicodélico de estos fantasmas de Ghostbusters. Pon atención a esta base, que es la Clown White Supracolor de Kryolan, que para mí es la mejor base blanca que he encontrado en el mundo, porque es la que sí tiene muy buena cobertura, pero es cremosita y se puede aplicar fácilmente. Fíjate cómo nada más con unos golpecitos todo va quedando en su lugar y como debe ser. Por cierto, esta es la base que usábamos al maquillar en Cats México, así que por experiencia te digo que para mí es la mejor. Pero dime en los comentarios qué marca prefieres tú. Por cierto, un saludo a mis amigos de Ideas Hollywood, que me regalaron este espejito que me resultó muy útil, porque si llevan tiempo siguiéndome saben que tengo muchos problemas al ver, y como no tengo lentes de contacto es posible que queden algunas imperfecciones en el maquillaje que me dé cuenta hasta que esté editando este video. Por cierto, nunca dejes las orejas y el cuello sin pintar. Y tararán, llegó el momento de poner el polvo. Fíjate cómo lo voy poniendo primero con golpecitos y el color de la base va cambiando. Si aplicaste bien tu base, a la hora de poner el polvo se va a ver todo parejito y perfecto. Lo pones con golpecitos y después sacudes el exceso. Yo la verdad es que uso mucho el talco normal de bebé cuando hago el maquillaje de fantasía, pero un polvo translúcido, un talco, lo que tú prefieras y que a ti te funcione, está perfectamente bien. Vas a decir que qué cochino soy, que por qué tengo toda la playera talqueada, pero es a propósito, porque es parte del look del fantasma. Y así llegamos a esta paleta que es de mis favoritas, Rebel Eyes de Perplex. Me encantó desde que la probé. Tiene el problema de que es un poco polvoso, pero si lo sacudes bien, de verdad la pigmentación está espectacular. Este color que estoy tomando es Kila. Y me gusta mucho porque lo podemos usar para este tipo de colores como de fantasma, y lo podemos usar también cuando hacemos congelados. Con muy poquito pigmenta un montón, así que tomamos, sacudimos y aplicamos. Estoy perfilando mi nariz y estoy empezando a marcar el huesito donde está la ceja, y después con movimientos circulares lo empiezo a difuminar. Es muy importante cuando trabajas con sombras que te tomes el tiempo de que llegue el difuminado al punto donde tú lo quieres, que no te quede manchado. Aquí, si tú te fijas, me está empezando a quedar el centro de la nariz manchado, y en algún momento de este maquillaje lo vamos a corregir. Y trato siempre de ir trabajando los dos lados de la cara para cuidar la simetría, aunque a veces me falla. Ahí con unos golpecitos del quesito y la base, corregí la luz del centro y seguimos. Marcamos bien esa agujerita que empiece justamente donde está la cuenca natural, porque a fin de cuentas este fantasma pues está muerto básicamente. Y le damos unos toquecitos al rabillo del ojo y empezamos a marcar la cuenca para que los párpados también empiecen a sobresalir un poco, y con lo que sobra le damos una pasadita a la bolsita del ojo. Esto nos empieza a dar un poco el look de enfermo o muerto, que si tuviéramos unos colores más naturales probablemente se vería muy sutil. Ahorita se ve muy exagerado, pero es parte de la intención del maquillaje. No se nos olvide este huequito que está justamente en el arco de Cupido. Y con una brocha más gruesa, que es esta que se usa generalmente para el rubor, empecé a marcar la sombra debajo del pómulo, que es lo que también nos va a hacer que la cara se nos vea más delgada y angulada. A veces cuesta un poquito que no quede manchado el maquillaje con las sombras, pero no te preocupes porque a este maquillaje le van muy bien las manchas. Solo hay que tener cuidado de que sea algo sutil. De hecho, cuando lleguemos a esta parte de la barbilla y un poco a las sienes, cuando empecemos a trabajar todo el contorno de la cara y el cuello, vamos a hacerlo de una manera que quede manchadito, que empiece a hacerse este efecto como de etéreo, de transparentoso, y para lograrlo necesitamos este manchado. Si ustedes recuerdan este maquillaje que voy a dejar por acá,
que fue cuando hicimos el zombie. Hicimos unos efectos muy parecidos, te recomiendo que vayas a ver ese video también, que es bastante fácil. Regresamos a nuestra brochita azul, que es una de las varitas de Harry Potter, intensificamos algunas zonas y con movimientos circulares seguimos manchando. Ahora tomamos este color azul eléctrico que se llama Euforia y empezamos a marcar e intensificar aún más todas las sombras. Esta parte en la que estoy empezando en la ceja es muy importante porque nos empieza a dar la expresión. Con golpecitos nos salimos un poquito en la parte de la cresta y eso va a hacer que nuestra expresión empiece a ir como hacia abajo, un poco malévola, un poco tenebrosa, pero muy sutil también. No es demasiado lo que estoy haciendo, también empiezo a oscurecer la cuenca del ojo y vean cómo naturalmente la expresión del fantasma empieza a agarrar forma. Le damos un poco más a ese perfilado de nariz, que cómo batallamos algunos con eso, ¿verdad? Pero no se preocupen, con experiencia y trabajo, poco a poco va resultando más fácil. Y de aquí directamente nos bajamos hacia la ojera. Esa ojera de abajo es donde se marca la cuenca. Generalmente las personas que son muy delgadas, esa parte la tienen muy marcada. Yo como soy un poco rollizo, no se me marca tanto, pero con las sombras damos el efecto que necesitamos. Y de ahí nos vamos a la bolsita para marcar justamente la ojera. Y al terminar nos pasamos al otro lado. Aquí te estoy mostrando por dónde sube. ¡Pam! Mágicamente ya está hecho porque no quiero que el video sea tan largo. Y ve, por no ir trabajando la simetría todo el tiempo, se me olvidó hacerlo de la cuenca del ojo del otro lado y ya nunca lo hice, pero vaya. Al final no importó tanto. Aquí estoy sumiendo las mejillas. Primero lo marco con la brocha delgadita y después con la brocha del blush lo difumino un poquito más. Que no se nos olvide también el arco de Cupido. Y coquetamente empezamos a trabajar esos labios que van a quedar en este azul oscuro. Ve qué bonito puedes trabajar los difuminados con las sombras de los ojos. Es un material que todos tenemos en casa, que es muy fácil de conseguir y que con mucha práctica puedes empezar a trabajar muy bonito. De hecho, esta técnica es la que usan en maquillajes como los del Cirque du Soleil. Por supuesto que si quieres tutoriales, dímelo en los comentarios y yo me los aviento. Y esta boquita coqueta ya está prácticamente terminada. Fíjate cómo en la sien aprovecho los movimientos circulares para intensificar las sombras y el manchado alrededor de la cara. Es un manchado que le va a dar esta apariencia como etérea, como si fuera algo vaporoso. Y con este pincelito muy delgadito tomé sombra negra, que en la paleta se llama Blackout. Y con esto empecé a extender mi boca y a marcar estas líneas verticales tanto para arriba como para abajo, que hace como si los dientes se pegaran a la piel y se marcaran por lo delgada que es la piel. Es un poco como el efecto de la calavera, un poco como el efecto del zombie, pero nos ayuda también bastante en este tipo de fantasma. Fíjate que a muchas personas no les gustó la última película de Cazafantasmas. Se les hizo como que estaba demasiado fuera de lo que es la saga. Pero a mí me gustó mucho. En esta ocasión los Cazafantasmas eran mujeres y la verdad es que me pareció muy divertida la película. Tiene mucho humor negro. Y el estilo de los fantasmas me pareció muy moderno y la verdad muy espectacular. También este tipo de maquillaje te puede servir si quieres hacer un fantasma tipo La Mansión Embrujada de Disney. Fíjate cómo con negro estoy marcando otra vez las sombras y las facciones y después con la brochita azul difumino. Y con este pincelito delgadito marco aún más las ojeras. Nuevamente estoy trabajando los dos lados, pero te muestro uno nada más para que no sea demasiado repetitivo el video. ¡Ay! Más o menos así te ves en el espejo cuando te levantas después de una fiesta intensa. Con el pincelito marcamos también las patitas de gallo que le dan un poco más de expresión a este maquillaje. Y con la brochita en movimientos circulares vamos a darle un poquito de profundidad a las sienes y continuamos con el manchado alrededor de la cara. Fíjate en la frente, no aparece como lo hice en el video, pero es importante también. Sumimos bien esas mejillas y difuminamos, siempre difuminamos. Y por supuesto aprovechamos el negro para marcar bien la línea de la mandíbula y para manchar el cuello aún más. Ahora tomamos esta maravillosa paleta de iluminadores Rebel Lights, igual de Perplex, y hay una azul metálico muy bonita que me sirvió para darle intensidad a todas las luces. No se ve mucho a cuadro, pero me daba un reflejo muy bonito. Ahora es el turno de esta paleta de Cat Pow, que ahora es lo que es Oniria Studios, que tiene estos colores neones que la verdad es que me fascinan. Tomé este verde neón con movimientos circulares y con golpecitos tal cual lo hice en la muñeca, lo voy a aplicar en toda la cara.
Este efecto neón, que es muy manchado, muy circular, que te ayuda a intensificar las sombras y le da como una calidad de brillo espectral, como electromagnético, que es esta onda de los fantasmas, de los cazafantasmas. Me gusta mucho el efecto. Ten cuidado porque si se mancha del negro, que llegó a pasar un poquito en algunas zonas, se puede quedar un verde más sucio, que no molesta tampoco, pero mientras más neón quede y más brillante, mejor. De hecho, si quieres que el efecto quede aún más espectacular, después haz el mismo efecto con un color amarillo neón y vas a ver cómo triunfas en tu fiesta. Y la ventaja de hacer todo este efecto con un aquacolor es que es transparentoso. Entonces solamente el maquillaje se activa con agua y con movimientos circulares lo aplicamos. Es el tono del aquacolor negro. Debo admitir que mucho tiempo me resistí a combinar maquillajes en crema y maquillajes en agua, y después descubrí que es lo mejor que te puede pasar, porque para cuando estás haciendo detalles nada te va a quedar en el maquillaje tan marcado como el aquacolor. Estaba acostumbrado a trabajar solamente con el crema por el teatro, pero en este tipo de maquillajes que se pueden combinar, la verdad es que funciona muy bien. Hice los pelitos de la ceja con este maravilloso pincel de Oniria Studios también. Las sombras de los dientes y las fosas nasales, que tienen que ser muy picuditas y muy angulosas para que nos dé este efecto como de que la piel está carcomida. Patitas de gallo y ojeritas y... ya está la expresión. Por último hicimos un poquito de efecto de venitas. Este pincel es el redondo número 4 by Aurora Ávila. Está increíble, me compré el set de 6. ¡Qué joya! Esto lo pueden encontrar en Oniria Studios. Y bueno, muchachos, así quedó el tutorial de hoy de maquillaje de fantasma para Halloween. Como ven, es muy sencillo de hacer. Le puse ese color verde neón para que le dé esta onda como de fantasma, justamente de los cazafantasmas, que cuando los atrapan tiene esas energías como electromagnéticas. Que creo que se ven bien representadas con el color fosforescente. Es un maquillaje súper sencillo, que si lo unes a tu vestuario y a lo que quede de piel expuesto, todo lo que quede de piel tiene que estar maquillado, va a hacer que triunfes muy cañón en tu fiesta este año. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Comparte si te gustó y suscríbete al canal. Y no se te olvide checar todos los demás maquillajes de Halloween que tengo. Tengo una lista de reproducción de puros maquillajes de Halloween y de muchos tutoriales de maquillaje. Y tengo muchas cosas que seguramente te van a gustar. Muchísimas gracias por quedarte. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao!